pues a Método 3 en Barcelona, unos tiempos en que podemos irnos acercando, ¿no? O sea, que podemos venir desde Corea del Norte, pasar por Filipinas y México, llegar, pues, en fin, a un marco bélico, en fin, con Estados Unidos, que no es el único que lo hace, es decir, el otro lado también lo hace, ¿no? Lo que pasa es que en la imagen es más fácil encontrarlo, no tiene nada que ver con las ideologías esto. Y llegamos a nuestro día a día de, pues, en fin, la democratísima Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, o pues lo que puede suceder en España. Porque, por ejemplo, enmascarar la verdad, pues es el uso de los eufemismos. O sea, que se han instalado totalmente, ¿no? Es decir, empezar a llamar a las cosas no por su nombre, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacemos eso? Bueno, porque el eufemismo, pues, es una especie también de anestesia de la población, de la opinión pública, que está entre lo cínico y a veces hasta lo cómico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo recuerdo haber estado en un mercado de armamento en una ocasión en la que uno de los anuncios era que se vendían balas eco-friendly. O sea, balas medioambientales. ¿Qué demonios es eso? O sea, es francamente alucinante, ¿no? Después, pues, por supuesto, los daños colaterales, que todos sabemos, pues, servicios de información en lugar de espionaje, Ministerio de Defensa en lugar del Ministerio de la Guerra. O sea, es decir, todos estos cambios hacen que evidentemente la percepción de las personas sea distinta y por tanto la reacción sea distinta. Entonces ahora que estamos en un tipo de guerra que afortunadamente no es con balas, pero que también está causando víctimas, es una guerra económica, ¿no? O sea, una guerra con un brazo armado, ¿no? Que son los mercados, ¿no? Bueno, pues en esa guerra también estamos haciendo este tipo de maniobras de despiste, tipo lo de la estatua de Saddam Hussein, o pues tipo lo de Jessica Lynch, o el uso de palabras que enmascaran las realidades. Entonces, para una charla que di en Cádiz en verano, que era sobre el lenguaje, exclusivamente sobre el lenguaje utilizado en los medios, tomé 4 periódicos de 4 días y así, como en 20 minutos, saqué una serie de palabras que seguramente les sonarán. Por ejemplo, bueno, pues ajustes, o sea, medidas de ahorro. Esos son en realidad recortes, ¿no? Ponderación fiscal, eso es subida de impuestos. Recarga temporal de solidaridad, eso fue la subida del IRPF. Reorganización de los servicios públicos, o sea, eso es privatización. Reforma laboral para crear empleo, o sea, eso fue abaratamiento del despido. Rescate, es intervención. Devaluación competitiva de los salarios, o sea, bajar los sueldos. Impacto asimétrico de la crisis, o sea, es decir, que afecta a los más pobres. El ERE, los famosos EREs, los EREs son despidos, ¿no? Racionalización red de oficinas, o sea, cierres. Tasa de crecimiento negativo, o sea, eso es recesión, ¿no? Eso lo utilizó, por ejemplo, el ministro Guindos en su toma de posesión, o sea, en lugar de decir recesión, dijo tasa de crecimiento negativo. Y digo, pongo como ejemplo esto porque digo, fue un periódico de este año pasado, porque si nos ponemos en la etapa anterior, insisto que no tiene nada que ver con las ideologías esto. En la etapa anterior pues también teníamos los brotes verdes y todas esas cosas, ¿no? Severa desaceleración. Bueno, pues la severa desaceleración es una crisis de caballo, ¿no? Que es en la que estamos metidos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos tratando de construir una realidad que es falsa, o sea, porque todo esto son palabras que, como digo, no dicen, no llaman las cosas por su nombre. Los medios pueden promocionar claramente valores de convivencia, pero también, con el mismo esfuerzo, pueden envenenar absolutamente el ambiente y, bueno, instalar odios, antagonismos, etc., ¿no? Y a partir de una cierta dosis, ¿no?, de este
ya digo, marco de enfrentamiento, ¿no? de permanente discusión, ¿no? de permanente todo lo malo, que decías tú antes, ¿no? O sea, hablar solo de lo malo, nunca de lo bueno, porque hay muchas cosas que son buenas y como he dicho al principio, mucha gente que está haciendo cosas fantásticas, ¿no? Pero que podrían servir de estímulo, de ejemplo, de animar, de levantar el ánimo, o sea, realmente es decir, salir de esa depresión que paraliza, ¿no? De ese miedo, o sea, que también es un arma, o sea, para conseguir que la gente no haga nada. Se usa en la propaganda bélica, es decir, la propaganda normalmente cuando hay enfrentamientos armados, pero también se está usando ahora, es decir, para que el temor haga que la gente se quede quieta, ¿no? Bueno, pues todo esto, si se instila en la sociedad en unas dosis determinadas, pues puede conducir claramente a violencia, ¿no? O sea, que ya no solo está en el mundo de las palabras, sino que puede pasarse al mundo de los hechos. La guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? fue un clarísimo ejemplo de cómo la retórica, o sea, el odio, o sea, consiguió que unos pueblos que tenían unos antecedentes históricos, pues de enfrentamientos, etcétera, etcétera, bueno, pero que llevaban un montón de años viviendo pues, tranquilamente, conviviendo, etcétera, pues de repente empezaron a matarse los unos a los otros, ¿no? Esto también se da más curiosidad, porque ya dentro de poco quiero acabar, pues podemos hablar más luego en el coloquio, porque yo viví experiencias en los Balcanes absolutamente, vamos, desestabilizadoras total, porque te dabas cuenta de cómo la gente había sido manipulada, ¿no? O sea, por unos intereses de un lado y del otro, que habían sustentado toda su información en la mentira, y habían conseguido que la gente acabara matándose. O sea, que realmente se puede llegar, francamente, muy lejos. Entonces, todo esto debe pues, hacernos reflexionar, ¿no? Debe hacernos reflexionar cuando nos damos cuenta y detectar, o sea, para que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando. Avalancha informativa, es decir, acumulación de supuesta información. Estamos todo el día con pantallas, atrapados, televisión, ordenadores, tabletas, el iPod, el teléfono, todo escupe permanentemente mensajes en una cantidad tal que es imposible que nadie sea capaz de digerirlo y sea capaz de diferenciar lo que es sano de lo que no es, lo que es tóxico de lo que no lo es, ¿no? Entonces, hacernos creer que estamos informados porque tenemos una avalancha de supuesto producto informativo sin contrastar la calidad, es un absoluto engaño, es decir, es tenernos ocupados pensando y hablando de unas cosas y no pensando y no hablando de otras, ¿no? Entonces, a esta acumulación se suma la aceleración que permite la tecnología ahora. Es decir, el que todo vaya muy deprisa y que estemos siempre dándole más importancia a lo inmediato que a lo importante. O sea, es decir, puede salir algo importante, pero inmediatamente es barrido por otra cosa que surge y que a lo mejor es absolutamente banal, absolutamente superficial, en el mejor de los casos, y en el peor es una absoluta desinformación, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser conscientes para racionarnos, porque yo hago siempre la comparación con los alimentos, ¿no? Es como si de pronto, ahora aquí, nos trajeran un super buffet con montañas de comida. Bueno, seríamos incapaces de comerla toda, de saber la que es buena y la que es mala, es decir, y tendríamos que darnos cuenta de que eso se está produciendo por alguna razón. Es decir, no perder de vista nunca que cuando recibimos un mensaje, alguien lo envía y lo envía para algo. Ese alguien y ese para algo puede ser perfectamente legal y perfectamente incluso legítimo y con la mejor intención del mundo, ¿no? Pero puede no serlo, ¿no? O sea que hemos de ser capaces de estar alerta para decir, bueno, a ver, ¿quién me manda esto? ¿Quién me cuenta esto? ¿Y a quién le beneficia esto? Es decir, ¿para qué me mandan este mensaje? ¿No? ¿O por qué me lo mandan ahora? ¿No? En la época de la globalización, curiosamente, y de la tecnología de la información, es cuando estamos peor informados,
porque precisamente esa avalancha y esa rapidez y ese culto a la inmediatez nos impide el análisis y nos impide la reflexión. O sea, es como si se instalara un muro de ruido, o sea, que no te deja parar, ¿no? Hay un teórico italiano muy conocido, Fulvio Colombo, que ya dijo hace unos años que los medios de comunicación, especialmente la televisión y ahora se puede añadir pues, todo lo que viene con internet, las redes, etc., han convertido la realidad en un espectáculo. Y entonces tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que muchas veces creemos que estamos informados cuando realmente lo que estamos es entretenidos, ¿no? Y ya se ha acuñado una palabra, ¿no?, para esta manera de hacer ahora, sobre todo, insisto, en las televisiones, que es de lo que yo hablo más, que es lo que conozco más, ¿no?, que es el infoentretenimiento, ¿no? Esos debates donde todo el mundo grita, donde todo el mundo se insulta, donde el argumento principal es insultar y descalificar al que está enfrente, eso no es un debate, ¿no? O sea, eso es un circo. Y eso lo único que consigue es que reafirmarnos en aquello que creemos, porque nos alineamos con el lado, porque además si se fijan incluso se ponen en dos bandos, ¿no? Entonces nos reafirma o nos hace que nos pongamos en el lado donde está y nos reafirma de nuestra indignación contra el lado contrario. Eso no es un debate, debatir es poner argumentos sobre la mesa por gente especialista, el tema que sea deseable, para que nosotros luego podamos elegir y darnos cuenta de qué es lo que queremos, opinar sobre eso, ¿no? Es decir, podemos llegar a un debate creyendo una cosa y cuando se nos dan los argumentos veraces, contrastados, rigurosos, independientes, plurales, ¿no?, que nos cuenta otra cosa, pues hacernos cambiar de opinión, ¿no? O sea que no podemos dejarnos llevar por esa especie de griterío, ¿no? Porque eso normalmente no está casi nunca basado en los hechos reales, ¿no?, en los datos reales, que es lo que debe hacer siempre el periodismo, es decir, que debe hacer siempre la información. Los propios periodistas, lógicamente, estamos atrapados en este mismo círculo y es muy difícil cada vez más resistir a estas tendencias, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que se prima lo que impacta por encima de lo que importa, ¿no? El mercantilismo incentiva absolutamente esta mezcla de información y entretenimiento como estrategia, ¿no?, para aumentar pues, las audiencias y por tanto las ventas de publicidad, las ventas de producto y en el mejor de los casos pues prima la cuenta de resultados, ¿no?, sobre, digamos, en la excelencia informativa, que es lo que debería primar siempre, es decir, el servicio a la comunidad o al ciudadano, ¿no? Muchos temas son olvidados, unos pues, porque no se quiere directamente, pues, porque están vinculados a los accionistas de la cadena o están vinculados a grandes grupos económicos que tienen que ver con los que están vinculados a los medios y a los grandes grupos mediáticos, otros son intereses, pues en fin, más políticos y más de construcción social, ¿no? Porque, en definitiva, los medios de comunicación, como he dicho antes, se alinean con un pensamiento único que ya lleva bastantes años instalándose, que lo que ha querido es construir unas sociedades de consumidores, es decir, de personas que compren, no unas sociedades de ciudadanos, o sea, es decir, de personas que piensen, ¿no? Y entonces eso se ha conseguido con gran ayuda, como digo, de los medios de comunicación. El modelo que hemos construido es evidente que no funciona porque ha trastocado valores esenciales para la convivencia, es decir, y para construir un mundo mejor, o sea, del que hemos encontrado, que es lo que toda persona de buena voluntad quiere, ¿no? Y, por supuesto, construir un mundo mejor para la mayoría, no solo para unos cuantos, ¿no? Y entonces eso ha trastocado totalmente la posibilidad de trabajar en ese sentido, ¿no? Y cuando uno habla de solidaridad, de ética, o sea, de respeto por el que piensa diferente, etcétera, te miran como si bajaras de otra galaxia, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las primeras
de lo que tenemos entre manos los periodistas y de lo que ustedes, como espectadores, oyentes o consumidores de pantallas del tipo que sean, tienen enfrente. O sea que hay que saber ante lo que nos enfrentamos para poder, como he dicho antes, pues, tomar el tratamiento. Y para terminar me gustaría simplemente recordar una frase de un gran periodista italiano, que posiblemente a muchos de ustedes les suene, por lo menos a los más mayores, Indro Montanelli, que, bueno, puede estar de acuerdo o no con su ideología, era muy conservadora, etc., pero era un extraordinario periodista. Yo tuve el gran honor de conocerle, de vivir con él el montaje de su último periódico, cuando él tenía ya 90 y pico años, murió casi rozando los 100 hace poco, y la verdad que era realmente, vamos, una enseñanza minuto a minuto, tenerla, ya digo, no la oportunidad de hablar con él, ¿no? Y entonces él decía, somos un público apático, conformista, indiferente, cada vez más peligroso para nosotros mismos, ¿no? Los actores de la sociedad civil, aunque les sea difícil hacer oír su voz, deben movilizarse por una información veraz e independiente. Los medios no pueden olvidar, por su parte, que la paz y la estabilidad no se consiguen construyendo murallas, sino reforzando las instituciones y con una prensa que cumpla su objetivo primordial, informar con rigor y responsabilidad, ¿no? Que no convierta la noticia en mercancía de usar y tirar, que no convierta la realidad en espectáculo. Y entonces, ahí añado yo, enlazando con lo del título, que lo que no se puede permitir, ya digo, es que se instale la mentira. Muchas gracias y si les parece, pues abrimos el coloquio. A ver. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hablaba usted de que los medios muchas veces están atrapados en esa red de intereses al deberse a los accionistas, a los publicistas, etcétera, etcétera. Quería saber también cómo encajaría usted en este deterioro del periodismo esta corriente que se ha dado a llamar el periodismo ciudadano y sobre todo las políticas de algunos medios de optar por el trabajo gratuito, apoyándose sobre todo en becarios a los que se les paga por hora. Pues me parece una buena pregunta, porque efectivamente el periodismo ciudadano son dos aspectos importantísimos que enlazan perfectamente con todo esto que trato de contarles, ¿no? Que insisto en que, bueno, es aquí lo que yo creo, ¿no? Puedo estar equivocada, como he dicho antes, ¿no? Pero la digamos, ventaja de tener ya unos ciertos años, pues es ver las cosas con perspectiva y desde luego pues poder dedicarte a defender lo que crees y desde luego agradecer muchísimo el que haya la oportunidad de tener foros pues para poder comentarlo y discutirlo, ¿no? Entonces el tema del periodismo ciudadano es esencial porque a mí no me gusta llamarle periodismo ciudadano porque no es periodismo, pero es importantísimo. Es decir, la tecnología nos permite ahora que todo el mundo pueda estar, y vamos, todo el mundo que tiene acceso, porque claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando generalizamos. Todo el mundo, o esa parte del mundo que tiene acceso a la tecnología, que hemos de pensar que no es todo el mundo ni todos los países del mundo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? O sea que hay muchos más que no tienen acceso, pero si nos referimos a nuestro entorno, pues la tecnología nos da la posibilidad de poder saber lo que pasa en Irán cuando se ha cerrado y no lo que está pasando en Siria hasta cierto punto, pues porque no puede haber periodistas, etc. O en nuestro entorno diario, pues podemos tener todas esas alertas de las personas que pueden contarnos cosas que están viendo, cosas que les están pasando, o advirtiéndonos y alertándonos de pues problemas que puede haber. O sea que eso tiene un valor incalculable que hay que aprovechar al máximo y que los periodistas
periodistas debemos absolutamente seguir, pero en fin, lo máximo que podamos, porque de ahí es de donde sale realmente la realidad, ¿no? Es decir, el contacto con la vida cotidiana, el vivir cada día del ciudadano. Ahora bien, hay que tener cuidado con pensar que eso es periodismo. O sea, eso es una parte importante de lo que son fuentes periodísticas. Pero claro, las fuentes, sean ciudadanas o no lo sean, y vengan por Twitter o vengan porque te mandan una carta o porque viene un señor y te lo cuenta, siempre hay que poder comprobarlas, confirmarlas, contrastarlas. Es decir, tiene que haber un filtro de calidad, porque la herramienta, o sea, la tecnología que tenemos es la herramienta. Y la herramienta tiene que ser usada al máximo de su potencial, pero siempre sujeta a la calidad del contenido, o sea, a disposición del contenido, no al revés. O sea, que es lo que se está haciendo en muchos casos, poner el contenido al servicio de la tecnología. Porque nos hemos de dar cuenta de que precisamente todo es, insisto, la avalancha que nos llega con todas estos inputs que te vienen pues, en fin, de ciudadanos, de medios digitales, de blogs, etcétera, etcétera, todo eso es ruido. O sea, hay que tener cuidado de no dejarse atrapar, porque una estrategia para que no nos enteremos de nada es precisamente tenerle sumergido, como he dicho antes, en toda esa profusión de mensajes, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado de no poner la tecnología como objetivo. Yo pongo siempre un ejemplo me parece que, vamos, gráfico, porque todos seguramente lo hemos visto alguna vez. Cuando por televisión oímos eso de nuestro equipo ha logrado llegar a no sé dónde y nos está transmitiendo desde no sé dónde, estupendo, ¿no? Eso está muy bien, eso significa que hay unos transportes que te llevan a todas partes y unos cacharros que te permiten transmitir desde cualquier lugar. Eso está muy bien, pero lo importante no es eso, es preguntarnos si nuestro equipo que ha logrado llegar y está transmitiendo desde sabe algo. O sea, si realmente nos va a contar lo que pasa, ¿no? O nos va a contar cualquier cosa, es decir, lo primero que tenga por delante, o porque no le han dado un tiempo de preguntar, ni de ver, ni de contrastar, ni de confirmar, porque está bajando del avión y tiene que estar ya enviando un directo, ¿no? En esa estética del espectáculo en la que hemos convertido la información, ¿no? O si realmente no sabe nada porque no sabe ni siquiera dónde está, o porque realmente nos está contando aquello que va a tener más impacto, como hemos visto, en lugar de lo que realmente está sucediendo y lo que realmente debería contarnos, ¿no? O sea que ha logrado llegar y se está transmitiendo tiene un valor muy relativo y sin embargo lo ponemos por encima de la calidad del contenido. Y por ejemplo, el convertir al periodista en protagonista, otra cosa que se ha venido haciendo últimamente cada vez más, es otra manera de utilizar una estética cinematográfica de la información, ¿no? Que es también distraer la atención. El periodista jamás debe ser el protagonista, porque el periodista lo que somos es intermediarios, o sea, puentes entre realidades, nada más ni nada menos, pero desde luego nunca los protagonistas. Entonces, cuando el periodista es más importante y aparece disfrazado de reportero intrépido, aparece a todo tipo de parafernalia del espectáculo, que no tiene nada que ver con la realidad, está mintiendo, o sea, está engañando, ¿no? O porque está desinformando. Yo ahí, nos vemos aquí, tenemos que terminar a las 10, porque tenemos una cosa, lo del pendrive, una cosa que más gente, solo pongo una cosita, esta. Si se fijan, esto es Yugoslavia, ¿no? Y justo al final de la guerra, cuando ya se estaba tratando de retomar eso. No importa lo que sea, lo que importa es que se fijen, o sea, la imagen, o sea, tanques, o sea, evidentemente, pues bueno, hay una parte de policía que está destruido, etcétera, etcétera, pero hay gente tomando el autobús, es decir, todo esto forma parte de la realidad. ¿Qué se hubiera hecho normalmente? Esto, pues yo hubiera salido disfrazada de reportera intrépida, o sea, con chaleco, casco, cuando realmente no era necesario. En 90 hay veces que lo es, por supuesto.
supuesto que sí. Y cuando lo es, hay que decir por qué lo llevas, ¿no? O sea, para que el espectador sepa en qué condiciones estás haciendo el trabajo, porque eso es parte de la información. Si tú te disfrazas cuando no es necesario, estás desinformando. Si ahí, aparte de salir yo vestida normal, porque yo iba normal, y como he visto, había gente local que también iba perfectamente normal y que estaba tomando un autobús, eso te da la medida de lo que es la realidad. Si yo cojo solo los tanques y los edificios destruidos, estoy dando una realidad que no es la de verdad, porque la otra forma parte de eso. Bueno, pues esta es lo que hay que tener cuidado con o sea, al creerte el periodismo ciudadano puede tender a dar esas pinceladas más espectaculares que hay que comprobar si son verdad o no. Pero que no solo los ciudadanos, ya digo, hacen. Y el trabajo gratuito es nefasto, porque con todo esto lo que hemos hecho es una precariedad total de la profesión y por tanto una profesión, unos profesionales que trabajan en precario nunca van a poder trabajar con la calidad, o sea, que se requiere, ¿no? Y es una manera de influenciar en el resultado, en la excelencia informativa, en la calidad del producto informativo. Porque lo que no se puede hacer es hacer 7 noticias por día sin saber ni dónde se va. Es decir, todo eso significa, en definitiva, que no se valora la calidad de la información, que no se respeta la profesión del periodista y, en definitiva, que no se respeta el derecho del ciudadano a recibir una información de calidad, porque al final es ese, ¿no? El otro día estuve moderando una mesa con los directores generales de los medios públicos, ¿no? Al que, por cierto, la Televisión Española, como es habitual, no vino. Entonces, hablaban de lo estupendo que se intentaba hacer la viabilidad de los medios públicos y toda su voluntad de calidad de contenidos, etcétera, etcétera. Cuando les pregunté que por qué entonces el medio público no tomaba las riendas y se ponía como ejemplo, como su deber, y se levantaba de las ruedas de prensa sin preguntas, y se marchaba cuando el presidente del país se convertía en un presidente plasmático, ¿no? Que aparecía en una pantalla, o sea, ¿por qué no se marchaban? ¿No? Bueno, pues evidentemente no contestaron nada, se quedaron callados, ¿no? Entonces todo eso significa trabajo gratuito, peor, no respeto, peor calidad del trabajo, no porque la gente no tenga talento, sino porque no tiene recursos, ni posibilidades de hacer bien su trabajo, ni se quiere que haga bien su trabajo. Y en última instancia, por falta de respeto por el ciudadano, al que no se le informa como se debería, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Hola. Primero quería dar la enhorabuena a Rosa María. ¿Te lo tienes que acercar más o porque hay mucho rebote y no? A ver, dime. Quería darle la enhorabuena por la exposición muy interesante, los planteamientos también muy acertados. Y bueno, yo además también soy periodista, intento serlo y admiro mucho su trabajo. Y como antes decía, lamentablemente todos los años se me olvida. Sí, no estoy entendiendo mal, pero eso es un problema mío, yo creo de que me rebota algo, no sé, pero bueno, me lo van a traducir, no te preocupes. No, es un problema mío, no es tuyo, o sea, que no. Sí, porque me pasa a veces que de pronto te oigo perfectamente, pero no entiendo bien lo que Pues, ahora sí. Lamentablemente siguen muriendo periodistas todos los años. Hace, como decía antes, el año pasado, hace unas 2 semanas, salió la última estadística de Reporteros Sin Fronteras. Murieron 100 y pico periodistas, creo, este año. Entonces yo quería preguntar si Rosa María Calaf si vio alguna de la muerte cerca, en algún momento la notó cerca por algún compañero, y luego preguntarle por el tema de José Couso también. ¿Por? El tema de José Couso. Sí, pues mira, precisamente la semana que viene. Sí, la semana que viene tenemos un acto con eso. Sí. Bueno, pues a ver, evidentemente pues es más peligroso estar por ahí en un conflicto o incluso pues, en una catástrofe o simplemente pues, en una situación de tensión del tipo que sea, que estar aquí pues, probablemente sentado con todos ustedes, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene mayor importancia.
el riesgo de los periodistas y tal, porque creo que es algo que forma parte de nuestro trabajo. O sea, tú vas ahí porque